Brenda, muy buenos días. Qué gusto recibirte en esta mañana porque vas a desmitificar con nosotros una pregunta que Humberto y yo nos hacíamos hace unos momentos, y es que las personas que acuden o acudimos a terapia, pues es porque tenemos, según esto, un trastorno mental, porque algo anda mal. Pero me dices que no es cierto, que para nada, que no necesariamente es un trastorno. Por eso es importante que lo platiquemos ahora que, como dices, viene el Día de la Salud, porque sí, la salud mental pues es parte de las cuestiones pues, importantes que tenemos que tomar en cuenta como parte de nuestro bienestar integral, ¿no? Entonces, sí, muchas veces la gente tiene esta idea, este temor inclusive, y por eso pues también la resistencia a acercarse por un servicio de salud mental, ¿no? Porque es como que lo ven, lo pueden ver como que, pues inclusive llegan a decir la gente, ¿no? Es que yo no estoy loco. Ya cada vez a lo largo del tiempo pues se ha buscado quitar como esta idea. Es un estigma, ¿no? No falta la abuelita que, ¿por qué vas al psicólogo, mijito? Pues si no estás loco. Digo, pues precisamente por eso. Se vuelve como un tema tabú después. De alguna Brenda, forma. precisamente sobre este tema, ¿tiene uno que esperar a tener un problema, por así decirlo, grave? O sea, que digas, estoy realmente muy mal para acudir a terapia. ¿O debería ser como, por ejemplo, ir al gimnasio, ir a hacer ejercicio? O sea, un hábito para todos nosotros. De alguna manera, o sea, todos tenemos como una historia, todos tenemos como temas en los que podríamos trabajar, ¿no? Entonces, sí hay, por ejemplo, de manera preventiva, no sé, vamos a suponer que tú ya sabes que a lo mejor, no sé, tienes un familiar que tiene una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, de alguna manera puedes saber que puede venir un desenlace, o crónico, bueno, pues lo estás viviendo con esa persona, entonces a ti te afecta, te estresa, ¿no? Problemas en el trabajo, o sea, de alguna manera siempre tenemos como retos o dificultades que nos pueden llevar como a poderlo trabajar para pues, saber cómo afrontar diferentes situaciones complicadas, ¿no? Pero también en otras situaciones, bueno, sí pueden ser síntomas más graves que me estén afectando. Entonces, en realidad no es como que haya cierta fórmula para decir, solo cuando ya te encuentres en este lugar puedes acudir, ¿no? ¿Cuándo puedes acudir? Cuando tú quieras sentirte mejor. O sea, de alguna manera la salud mental se ve relacionada con nuestro bienestar, ¿no? Nuestro bienestar emocional. Entonces, podemos acudir cuando, o sea, para diferentes personas un momento de tristeza puede ser como me corrieron del trabajo, otro, no sé, a lo mejor se me murió mi mascotita, qué sé yo. De alguna manera, cada quien va a decidir en qué momento quiere como pasar este proceso, pero sí es algo que todas las personas podríamos acercarnos en algún momento de nuestra vida para pasar por este proceso, porque nos ayuda a conocernos mejor, a saber cuáles son mis debilidades, cómo puedo afrontar mejor las situaciones, ¿no? Eso, no, Brenda, cuéntanos, porque estás hablando de casos específicos, ¿no? Un duelo, un momento. Pero ¿qué tal que nosotros nos sentimos incómodos y no sabemos por qué? No estamos durmiendo bien en la noche y no sabemos por qué, nos despertamos sin ánimo, ¿no? Quiero ir a trabajar 1, 2, 3 días, pero no hay un evento específico que digamos, no, pues es que me pasó aquello, me pasó esto. Ahí también sería buen momento. También es importante porque sí, como personas influyen varias cuestiones sociales, biológicas, o sea, hay diferentes situaciones por las cuales yo puedo estar presentando algún malestar que no tengo como ni idea de por qué, ¿no? Entonces sí es importante que lo tomemos en cuenta como parte de nuestro bienestar, pues, para sentirnos mejor. Brenda, y cuando es al revés, por ejemplo, cuando nosotros observamos que alguien más, algún familiar, un amigo, un conocido, tiene este tipo de problemas y luego uno va y le dice, oye, Juan, no sé qué, te haría bien a terapia. Oye, no pasa nada, me voy con mis amigos a un café, con ellos lo platico. ¿Cómo nos convencemos de decir, o sea, sí sirven los amigos, pero la terapia también, y es buena y es mejor incluso? ¿Cómo lo convenzo? Vamos a entender cuál es la diferencia en este caso. O sea, sí, muchas veces, por ejemplo, las personas dicen, es que ¿para qué voy? O bien, ¿para qué voy a que me digan qué tengo que hacer? O bien, todo lo contrario. Hay pacientes que también como que se acercan queriendo que el terapeuta tome decisiones por el paciente, ¿no? Entonces, en ninguno de los casos es así. Nosotros no nos encargamos de tomar las decisiones por el paciente. En este caso, en realidad, la diferencia o sea, siempre es útil tener amigos, tener familia, tener gente con quien platicar, con quien me puedo apoyar, pero en el caso de la terapia, bueno, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de técnicas, o sea, que han sido comprobadas, que han sido estudiadas, que hablamos de síntomas, ¿no? O sea, aunque hablamos de la parte emocional, mucha gente es como que, ay, es que eso no es posible, o sea, si yo me siento triste, pues hago algo para sentirme feliz y como si todo fuera tan fácil, ¿no?
Pero vamos a hablar que aun cuando, o sea, en esta cuestión emocional, pues también son síntomas que pueden tener un origen biológico, que pueden tener un origen sobre una situación, etcétera, ¿no? Entonces nosotros como especialistas lo que hacemos es ver a través de estos síntomas que está presentando el paciente, que le generan malestar, y trabajamos sobre ello de acuerdo a las técnicas y a todas las investigaciones que se hacen, ¿no? Porque estamos estudiando con respecto a eso. Entonces no es lo mismo que la persona con la que te tomaste un café te diga, no, yo creo que ya deberías de terminar con esa pareja porque nada más te hace sentir mal, ¿no? Bueno, pues todo fuera La tan típica, fácil, ¿no? Y luego vas y le haces caso, es lo peor de todo. Sino más bien qué es lo que me está generando estos patrones para buscarme como este perfil de pareja, ¿no? ¿Qué estoy buscando yo, qué tengo yo? En fin, son diferentes síntomas o diferentes patrones de conducta con los que nosotros como especialistas trabajamos con el paciente para que se conozca y se pueda hacer esta modificación para su bienestar. Claro, y ahora cuéntanos, ya sabemos cuándo acudir a una terapia, pero ahora cómo escoger a un terapeuta, ¿no? Cómo llegar, qué requerimientos debe de tener. Me parece que hay por sueltas personas que dan terapia y que no tienen, pues, digamos, los conocimientos suficientes ni el sustento académico para lograr. Ni el sustento académico, ok. Dentro de esto, por ejemplo, sería importante que platiquemos la cuestión entre psiquiatra y psicólogo, ¿no? O sea, esto es como una parte importante porque de repente dicen, bueno, ¿con quién voy, no? Lo toman en cuenta como que el psiquiatra, no, si voy al psiquiatra a lo mejor lo ven como un trastorno más grande y entonces me va a mandar medicamentos, es lo que muchos dicen, ¿no? Y o bien el psicólogo, pues nada más como el amigo, ¿no? Entonces, no. El psicólogo, bueno, dentro de nuestra formación, ambos, tanto psiquiatra como psicólogo, vemos comportamiento, pero en el caso clínico, ¿no? O sea, en psicología puedes tener muchas otras vertientes de comportamiento, pero si nos hablamos en este caso, como lo estamos hablando ahorita, del espacio en la cuestión clínica, ¿no? Es donde trabajamos en conjunto con los psiquiatras. El psiquiatra, como decíamos, bueno, el ser humano tiene muchos factores, ¿no? que pueden converger, entonces está también la parte biológica. Entonces, como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, pues se puede enfermar. Entonces, el psiquiatra lo que hace es ver la parte médica para hacer un diagnóstico, para diferenciar entre la parte, o sea, si el comportamiento nada más es meramente, por ejemplo, de la situación emocional, o si tiene como una base biológica, donde ellos como médicos, porque vamos a recordar que el psiquiatra tiene una formación médica, ¿no? Hacen esta diferencia. El psicólogo vemos también la parte del comportamiento y en ambos casos se puede hacer la preparación, o sea, bueno, si estamos en la parte clínica se busca la preparación para intervenir con el paciente. Entonces, finalmente, psicólogo y psiquiatra se complementan, se podría decir así, ¿no? Aunque tengan, por así decirlo, diferencias, pero por las similitudes que tienen, pueden hacer un trabajo complementario y hasta en equipo, podríamos decir. Multidisciplinario, En realidad exacto. es como... Y de salud. Sí. Es como se puede trabajar de mejor manera para que se pueda complementar ambas partes, como dices. No, pues ya sabemos, Brenda, cuándo, cómo y dónde acudir con una terapia de salud mental, un tema que nos compete absolutamente a todas las personas, ¿no es así? Sí. Muchísimas gracias. Oigan, y para seguir hablando de salud, bueno, se está llevando a cabo la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana. De hecho, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, el día de ayer dio un donativo fuerte a la Cruz Roja Mexicana en nombre de todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Humberto. Así es, Juan, y precisamente para conocer un poco más sobre esta noble institución, los invito, Brenda, Juan, y a todos en su casa que nos acompañen a ver el siguiente reportaje.